y me acuerdo que justo hablé con Estefano Gisolfi, y me dijo que habíamos empatado en tiempo. Y claro, o sea, mi cabeza no concebía empatar en tiempo en una vía de dificultad, porque era como que hagamos los dos top, vale, o sea, puede pasar. Que hagamos los dos top exactamente en el mismo tiempo, digo, no me entra en la cabeza, pero bueno. Y luego, bueno, también faltaban todavía bastante gente, no sé si faltaban como por 8 o algo así. Y yo cuando bajé, miramos la aplicación y estaba dentro. Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada en el que hablamos de cómo mejorar en tu deporte favorito, para todos los amantes del mundo vertical. Todos los viernes desde primera hora, contigo Miguel Sancho. Hola. Te doy la bienvenida un viernes más, una semana más a Rock and Joy, tu paseo sonoro por la escalada. Hoy tengo la suerte de poder charlar con Alberto Ginés, el chico revelación de la última temporada competitiva que hemos podido disfrutar antes del confinamiento. El año pasado, Alberto sorprendió dando el paso a la categoría absoluta con tan solo 16 añitos, y en unos pocos meses de adaptación estaba codeándose con los más grandes en semifinales. Vamos, con el mismísimo Adalondra. Para poner el broche, o algo más, a esta temporada que empezó de forma irregular para Alberto, consiguió una plaza en los Juegos Olímpicos de Tokio. Una plaza en la primera aparición histórica de la escalada en una Olimpiada, siendo el único representante de este pequeño país de roca en el que tanto da la escalada, pero en el que tan complicado es entrenar para competir. En un momento vamos con Alberto, pero antes te dejo con un mensaje de mi patrocinador Climbskin. ¿Usas algún tipo de ayuda con tu piel para escalar? Yo llevo usando la crema regeneradora de Climbskin desde hace un par de años y ha sido todo un descubrimiento. De hecho, me acabo de poner después de una mañana escalando en fisura pinchúa de caliza de esta que tenemos por aquí y que te roza en todas partes. Mira, cuando vivía en Australia usaba otra, siempre cambiando de marca, buscando alguna que cicatrizara un poco más y que me endureciera las manos, porque tiendo a tenerlas más bien grasientas y con la piel fina y flexible. Me cuesta hacer callo. Y con esta crema encontré la solución. Y fue un regalo de mi hermana, que conociéndome estuvo buscando y me dijo, Quillo, he encontrado esta crema que tiene solo ingredientes naturales y que usa centella asiática. A mí me sonaba chino. Ella tiene una crema solo de centella y estaba alucinada con las propiedades de esta plantita y buscó algo más para la escalada. Y mira, a mí me ha funcionado desde el primer día. No me hace falta echarme mucho, con un poquito después de escalar me vale, y sin embargo no me deja la piel grasienta, regenera y cicatriza. En fin, Climbskin te regala a ti también un 10% de descuento en sus productos por ser oyente de Rock and Joy. 10% adicional a cualquier descuento que tengan ya en su web. Entra en climbskin.com y con el código JOY, J-O-Y en mayúsculas, regálate un poquito de cuidado, un poquito más de escalada para tu piel. Sin más, dentro de la entrevista. Hoy tengo el placer de invitar a Rock and Joy al escalador revelación del panorama competitivo absoluto en 2019. En una temporada que empezó con solo 16 años. Alberto pasó de ser un desconocido en la categoría absoluta a conseguir podios en Copa del Mundo, quedar subcampeón de Europa y clasificarse para los Juegos Olímpicos con el recién estrenado formato combinado. Todo un honor tenerte por aquí, Alberto. Bienvenido a Rock and Joy. Muchas gracias. Bueno, Alberto, para arrancar esta entrevista quiero que nos transportemos a un momento extraordinario. O sea, en julio de 2019 te clasificas para tu primera final absoluta de dificultad en Chamonix y sales penúltimo en esa noche con los focos a la espalda. Yo personalmente estaba contentísimo de poder ver a un chaval español en unas finales después de que Ramonés se retirara hace unos años. Y supongo que como muchos otros yo había oído hablar de ti, pero nunca te había visto competir antes. Y bueno, vaya espectáculo, tío. Parecía que desde la mitad de la vía, cuando tienes que repetir un pequeño dinámico a una bandeja, vas súper petado, te estás cayendo y de forma épica eres capaz de realizar al menos 10 o 15 movimientos más, se te iban los pies y volvías al muro. En una lucha increíble. Cuéntanos cómo te sentiste de repente compitiendo con tu ídolo en una final en la que estaban nada más y nada menos que Ondra, Mego y Schubert, entre otros tantos. La verdad es que fue un momento un poco mágico, sobre todo cuando me clasifiqué a la final, porque venía a verse una compe bastante mala en Villars, justo el final de semana anterior, que me clasifiqué a las semifinales, pues creo que en el top 10 o más o menos por ahí, y luego quedé último en la semifinal, fue bastante desastroso.
y eso, pero que siempre que en la final de Chamonix, o sea, una competición como Chamonix, el sitio en el que es, con la historia que tiene, pues la verdad es que me hizo mucha ilusión. Sí que la final no fue el mejor pegue que he dado, bueno, no fue el mejor pegue en el sentido de lo bien que lo hice, pero sí que en ese momento era, no sé, luchar al 100% y creo que no podía hacer absolutamente nada más. Sí que, como dices, fallé un dinámica, una bandeja que había, luego creo que hice un paso, me salté un par de pasos haciendo un dinámico hacia un hombro, y luego justo después de eso había un chapaje que estaba como muy lejos a la derecha, que tenía que haber chapado de antes, pero que no, se me fue un poco la pinza, y me tiré como creo que un minuto o algo así intentando chapar porque no podía. O sea, fue, fue entre desastroso y genial, no sé, no sé. Creo que sigue siendo la competición que más me ha gustado hacer. Bueno, fue muy emocionante de ver, aunque entiendo que pudo haber ido mejor, pero vamos, fue una pasada de final. Bueno, vamos a rebobinar un poco ahora. Como con la mayoría de entrevistados, me gustaría dar una visión completa de quién eres. No brotaste del limbo de la escalada el año pasado, ¿no? Estos éxitos vendrían cocinándose a fuego lento durante años. Me gustaría saber cuándo y cómo empezaste a escalar. Pues empecé con 3 años más o menos, la primera vez que escalé fue con 3 años, y fue porque mi padre era escalador desde pequeño, siempre bueno, iba al campo cuando apetecía con los amigos y tal, y luego tuvo un parón bastante grande, Ujú. y cuando empezó, bueno, me volvió a llevar me llevó a un rocódromo y a mi hermana, y nos dijo, "Bueno, subir por aquí". Y pues con 3 años, con el miedo que me daba y porque, no sé, que tenía 3 años, pues no sé, no hice demasiado, pero me gustó. Y siempre le pedíamos volver. Y el momento, creo que el primer momento que tengo de la escalada, o sea, el primer recuerdo que tengo, fue el día que llegué hasta arriba del todo del rocódromo, porque de antes de eso no me acuerdo, pero me acuerdo de Ujú. ese día que me acuerdo que bajé corriendo y llamé a mi madre para decir que había llegado hasta arriba y creo que fue cuando me empecé a enganchar a la escalada. Sí que hasta ya no, que no pasó tiempo, no nos lo tomamos en serio. Estamos a Ujú. lo mejor cuando teníamos un fin de semana libre, a la roca, o de vez en cuando el rocódromo que había en Cáceres, pero nunca algo como serio, como un deporte, decir, este es mi deporte. Me gustaba escalar, iba a escalar, y luego ya más adelante sí que me fui tomando un poco más en serio. Ujú. Bueno, vamos, que has estado toda tu vida desde que tienes uso de razón ligado a la escalada de una forma o de otra, ¿no? Hablando con Ondra hace unos meses, en el programa él me contaba que desde que tenía 4 o 5 años tenía claro que iba a ser escalador profesional y que en algún día iba a encadenar 9B o 9C. Eso es tener un propósito claro en la vida, ¿eh? Me gustaría saber, Alberto, en qué momento te diste cuenta tú de que querías escalar y ya no como hobby, sino realmente en serio. No sé, creo que nunca ha sido como decir, bueno, ya sí, ya cuando mejor me vine a San Cugat sí que me lo tomé más en serio. Darme 800 kilómetros de mi casa con 15 años, pues no fue una decisión de decir, "Buah, voy a hacer esto por hobby", sino ya me lo quería tomar en serio, o cuando empecé a competir. Pero sí que cuando era pequeño no escalaba para ser el mejor, ni escalaba para competir. De hecho no sé, cuando escalaba con 6 7 años, pues no era demasiado bueno. Pero me gustaba, me lo pasaba bien, disfrutaba en el campo y con mis amigos y le pedí a mi padre seguir escalando. Y a él le da igual que no fuese bueno, que no tuviese las cualidades, y así le hace feliz, porque no dejarle que escale, no porque no me llevar a escalar. Y yo creo que gracias a eso me motiva tanto. Yo creo que si desde pequeño hubiese tenido la meta fija de quiero ser muy bueno, quiero ser el mejor del mundo, o lo que sea, no creo que me hubiese ido tan bien. Entonces, es que se ha cortado el audio un poco cuando has empezado a hablar. Dices que con 13, 14 años te mudas directamente y ya si te planteas profesionalizarte. Con 15 fue cuando empecé a competir, que Ujú. justo ese año fue cuando hice mi primera Copa del Mundo en arco. Y ya justo ese verano fue cuando me dijeron que me daban la beca aquí en el CAR y ya cuando me tuve que venir. Entonces yo creo Ujú. que ahí sí que fue un momento en el que más de decir esto va muy en serio. O sea, me llamando una beca para vivir en Barcelona y ahora sí que tengo que centrarme 100% en esto. Ujú. Y si volvemos un poquito atrás en el tiempo, en algún momento, desde estos 3 años a estos 14 años que vives en Cáceres, en uno de los sitios de España con menos posibilidades para escalar alta dificultad y con escasas posibilidades indoor para entrenar, ¿cuándo decides buscar un entrenador y empezar a competir? El entrenador, bueno, lo buscaron al principio mis padres, Ujú. el primer entrenador que tenía que se llamaba Chiqui, bueno, se llama. Eh, y fue porque iba al rocódromo y al final ya me aburría, porque de pequeño iba, pues quería empezar a entrenar como la gente y Ujú. pues iba yo solo y me aburría.
Entonces mis padres hablaron con un coleguilla que vive por ahí por Cáceres y tal, y dijeron a ver si le importaría pues ponerme unos entrenos y conmigo al rocódromo para decir un poco qué hacer. Y estuve con él pues creo que cerca de 2 años, yo creo que estuve con él como de los 10 a los 12, o un poco menos, 9, 11 o algo así. Ujú. Y luego un verano conocí a David Masia, mi entrenador de ahora, hace, pues ya creo que fue en 2013, o sea, ya hace 7 años. Y bueno, al final hablamos con él para que me entrenase él. Y ya fue cuando eso, empecé a entrenar un poco más en serio, ya con el objetivo de competir o de subir el grado en roca. Ujú. Entonces tú empiezas a entrenar con David estando todavía en Cáceres a distancia, ¿no? Sí, yo de hecho los 4 primeros años estuve entrenando con David y bueno, ya nos llamamos casi cada día o cada semana y para comentar cómo iban los entrenos, qué teníamos que hacer esa semana y sí que contábamos con el apoyo o de Chiqui o de algunos amigos en Cáceres para que por ejemplo, si teníamos que hacer alguna vía o bloques que me los pusiese ellos porque al final si te pones tú mismo los bloques no van a ser igual de duros que si te los pone alguien porque siempre intentas ajustar un poco para que te salgan o es muy difícil autoentrenarte de ti mismo. Ujú. Y entonces, ¿cómo fue esto de que con 14 años dejas toda tu vida atrás y te vas a Barcelona a prepararte a conciencia para la escalada? ¿Cómo surge esto? Pues fue una idea de mi padre, porque ya veíamos que en Extremadura no podía seguir entrenando, no tenía los recursos y aparte mi entrenador vivía muy lejos. Entonces mi padre se le ocurrió la idea de proponer a la Federación Española que por qué no me daban una beca en el CAR, bueno, que la pidiese. Y obviamente con la idea de que no me la iban a dar porque no había ningún escalador ni he visto instalaciones aquí, entonces dijeron, bueno, vamos a intentarlo y si no, pues se tendrá que ir a Barcelona de otra forma. Ujú. Y bueno, al final yo la casualidad que sí que me dieron la beca y que se me hizo bastante duro porque fue como de un mes para otro. Estaba compitiendo en Múnich, una competición juvenil, que vinieron mis padres y como después de la competición me dijeron, oye, que, que en un mes te vas a vivir a Barcelona. Y ya me han dicho que me la beca y tal, pero no por hecho que me fuesen a dar. Entonces, bueno, tener que cambiar un poco de vida y tener que adaptarme de pasar de una ciudad pequeña como Cáceres, que al final conocemos todo el mundo y vas de todos sitios andando, a mudarme a Barcelona al principio fue un poco duro, además de que no conocía a nadie aquí en el CAR y no soy una persona, bueno, ya un poco más, pero antes no era bastante introvertido, entonces me costaba un poco relacionarme. Ujú. Y al principio se me hizo un poco duro, pero bueno, ahora ya estoy como en casa. Sí, me gustaría hacer aquí un pequeño inciso, porque con 14 años en plena adolescencia en la que la mayoría de los chavales y chavalas están volcando su interés en las relaciones sociales, en salir todo lo que pueden, en experimentar, tú pones el foco en la escalada de competición, combinando un régimen de entrenamiento muy completo con las clases, ¿no? Del propio instituto, que supongo que la hace en el propio CAR. ¿Cómo es, Alberto, tu vida preparándote para competir? ¿Dónde cabe el tiempo para salir y conocer gente? Bueno, al final yo creo que prácticamente todos mis amigos o son de la escalada o están relacionados con el deporte, porque sé que ahora mi prioridad principal, bueno, desde que soy pequeño era escalar, entonces por ejemplo en Cáceres prácticamente no salía nunca. En cuanto salía de clase los viernes, cogíamos el coche y nos íbamos a escalar donde pudiésemos. Entonces, y por las tardes, los días de diario, pues entrenaba y estudiaba, entonces no tenía tiempo para salir, pero es que tampoco lo necesitaba, no sentía esa necesidad de, "Buah, tengo que salir y con mis amigos". Yo iba a escalar roca con mis amigos, era como mi forma de salir y de relacionarme. Y ahora aquí en Barcelona, pues más o menos lo mismo. Al final, mis amigos son los que están aquí en el CAR, nos relacionamos por las noches, sobre todo, porque durante el día entrenamos o estudiamos y, no sé, el tiempo, pues, haciendo un poco de malabares. ¿Y cómo vives todo esto? ¿Es algo que haces con alegría o te pesa esta rutina? No, yo creo que al final lo que me gusta, siempre, obviamente, no todos los días te apetece entrenar, ni todos los días te apetece hacer físico, pero sí que tengo claro por qué lo hago y entonces no se me hace del todo pesado. Sí que si se me hiciese pesado de verdad de decir, no quiero seguir escalando, no quiero seguir entrenando, yo creo que lo dejaría todo. No quiero hacer algo por obligación. Sí que a mucha gente le jodería un poco, sobre todo a mí, pero si en el momento que yo creo que me deje de gustar, que espero que no pase, la escalada o deje de encontrar la motivación, no quiero seguir forzándome a hacerlo. Bueno, vamos a volver al ámbito de la escalada. O sea, vivimos en un país con unas posibilidades de roca y con un clima increíble, pero quizás por eso mismo no han aflorado en España unos rocódromos tan completos como en otros lugares de Europa, donde hay temporadas enteras en las que no se puede salir a la roca. ¿Cómo te preparas para competir
siendo además un especialista en dificultad sin tener buenos muros de dificultad en este país? Bueno, es un poco difícil, la verdad. Sí que, bueno, con mucha imaginación y adaptándonos a lo que tenemos aquí en Barcelona, para hacer una buena base, sobre todo en la pretemporada o hasta principios, hasta que empieza la temporada. Y luego nos toca viajar mucho. Por ejemplo, para el preolímpico del año pasado, Ujú, tuvimos que hacer, bueno, nos teníamos casi 3 semanas dando vueltas por Europa, entrenando donde podíamos, sobre todo en Innsbruck, y también fue un fin de semana con Adam Mondra a su pueblo en Breno, ujú. para poder prepararme, porque preparar unos Juegos Olímpicos o competiciones de alto nivel en España es muy difícil o casi imposible. Entonces toca viajar mucho. O sea, que vive un poco viajando de un lado para otro entre competiciones y entrenamiento. Sí, eso, aquí en el CAR cuando empiezas en las competiciones estoy poco. Bueno, me encantaría conocer un poco más sobre tu entrenamiento. ¿Cómo se estructura una semana típica tuya? Yo creo que tampoco es nada especial. O sea, nuestros entrenamientos se basan sobre todo en escalar mucho. Entonces, vamos a un rocódromo y intento hacer todos los bloques que haya o no sé, podemos hacer traves y tal, pero tampoco entrenamos demasiado como mucha gente piensa que hay. Y he oído a gente decir, no, claro, es que entrena 12 horas al día. Yo creo que bueno, no es imposible porque hay gente que lo hace, pero yo no aguanto 12 horas al día entrenando, entreno como mucho 3 al día Ujú, escalando y da gracias. Entonces, eso, al final solemos entrenar unos 5 días a la semana, 5 o 6 días a la semana, ujú. y eso, y pues moviéndonos por los rocos de Barcelona, poco cambiando. ¿Y entrenas también el físico aparte de en el CAR o qué? Sí, tampoco hago demasiado físico porque, bueno, pues mi constitución, lo que sea, músculo muy rápido, entonces tampoco nos interesa ganar mucho músculo porque al final peso demasiado. Ujú. Entonces, bueno, sobre todo este año lo que más he hecho ha sido estirar mucho, la flexión me hacía falta. Y bueno, con un preparador físico aquí del CAR hemos estado trabajando sobre todo para amplitud de cadera y demás. Y bueno, está dando bastante buenos resultados, así que con eso seguiremos. Qué bien. Dentro de esta ecuación de sesiones de entrenamiento y de entrenamiento físico, de flexibilidad, en el CAR, ¿qué peso tiene para ti el llamado entrenamiento invisible? Me refiero a la alimentación, la recuperación, dormir bien, entrenar mentalmente. No, eso tampoco le doy mucha importancia. Bueno, sí que la alimentación me la controlo, intento dormir bien, pero obviamente es muy importante. Pero yo creo que no me centro mucho en eso, sobre todo, a ver, en las competiciones sí que, en la época de competición sí que controlo mucho la dieta, intento bajar un poco de peso e intento dormir bien, porque ir a una competición sin dormir no tiene mucho sentido. Hmm. O sea, creo que es importante, pero tampoco fundamental. Ujú. Vale. A mí, sin embargo, me parece que para competir a alto nivel, ¿no? Con los focos puestos en tu espalda y estás tú solo en el muro con cientos o miles de personas pendientes de tu actuación, la presión puede ser un factor crucial, ¿no? Modulador de rendimiento. ¿Esto lo preparas de alguna forma? Sí que en la cabeza suele jugar bastante malas pasadas, también buenas, pero principalmente malas, porque sobre todo saber que tienes una oportunidad, sobre todo en la dificultad, si se te va un pie, fallas un movimiento, está fuera. Y a mí es lo que aparte que más me gusta de la competición, pero sí que también que me afecta mucho, ya no tanto, pero antes me afectaba muchísimo. Entonces, yo creo que la mejor forma de trabajarlo, o como nosotros hemos hecho, ha sido intentar normalizar las competiciones. Pero no hacer tantas competiciones, como te he dicho antes, que si en Villar la cago este fin de semana, al fin de siguiente tengo otra competición en Chamonix. Ujú, Y si la cago ese fin de semana en Chamonix, al siguiente tengo otra en Briançon. Entonces, es intentar normalizarlo un poco y saber que no me va la vida en hacer bien no, mientras quiero hacer bien, pero no me va la vida en hacer bien una competición. Y es intentar pues, normalizarlo, ir un poco, intentar ir un poco más tranquilo y que no te falle la cabeza. ujú. Interesante. Desde fuera puede parecer a veces que, bueno, los que estáis ahí sois súper dotados, que habéis nacido con un don especial. Y bueno, si bien puede ser cierto, para pulir ese potencial hace falta un trabajo y un esfuerzo enorme por tu parte, por la de tu entorno, por la de tu familia que está lejos, tu entrenador, el apoyo de las instituciones. Vamos, que al final tiene poco de casualidad, ¿no? Y mucho de causalidad. No, yo creo que llega un nivel en que la suerte ya deja de ayudar. Por mucha suerte que tengas, si no entrenas y no haces bien tu trabajo, no puedes ser campeón del mundo. O por lo menos por la experiencia que yo tengo. Me gustaría saber, en tu caso, Alberto, ¿cuál crees que es tu mejor cualidad en la escalada? O dicho de otra forma, ¿qué es si solo te quedaras con una cosa lo que te ha hecho obtener estos grandes resultados?
Yo creo que lo que más me ayuda, también más me afecta es la cabeza, porque cuando estoy concentrado y estoy 100% para la competición, me suele salir muy bien, y si no me fallan los nervios, me suele salir bastante bien. Pero también me ha hecho hacer combinaciones muy malas, como esa de billar, que en un movimiento muy estúpido, sin más que un movimiento que a lo mejor he hecho 100 veces entrenando, era abrir la mano y recoger un invertido, que no tiene demasiado, en un momento que no debería suponerme demasiado, no tenía, empecé como me explotó la cabeza y decía, bueno, me voy a caer aquí, no sé qué, no quiero arriesgarme tanto, y al final ese miedo a arriesgarte, decir, si arriesgo igual fallo, es lo que te hace fallar, porque obviamente en todos los movimientos te puedes caer, sea más fácil o sea más difícil, pero si no hay un factor de riesgo y intentas arriesgarte, es cuando lo vas a cagar porque vas muy tenso, no escalas fluido y al final pues, te acabas cansando más rápido de lo que deberías. Yo creo que la mayor virtud que tengo es la cabeza, pero también el mayor defecto. Bueno, Alberto, y si ahora mismo estuvieras hablando con un niño de 11 años que está súper motivado por entrenar y llegar a lo más alto, desde tu experiencia ahora, ¿cuál sería el mejor consejo que puedes darle? Yo creo que no tenga prisa. Al final, si de verdad te gusta y entrenas y lo haces bien, es probable que llegues lejos o que lo acabes haciendo bien. Pero no hay que tener prisa porque hay unos resultados. O sea, yo, por ejemplo, el primer año de competición no fue para nada destacable. Hice alguna final y tal, pero no sé, no fue de esto que llego el primer año y ya lo estoy petando. Y hay que ir trabajando y saber que la competición es fácil y que seguramente igual un año entero lo haces muy mal, pero que a lo mejor el año siguiente lo haces muy bien. Entonces, yo creo que hay que tener mucha paciencia y seguir trabajando y no perder la motivación. Hey, Rock and Joy te necesita en esta nueva etapa. Si quieres echarme una mano directamente para poder seguir escuchando este contenido, si quieres que incluso pueda aportarte más valor, más episodios, más variedad, necesito tu ayuda. Entra en rockandjoy.com/estudio y por menos de lo que te cuesta la cerveza después de escalar, haz que esto siga siendo viable. Cuento contigo, rockandjoy.com/estudio. Bueno, vamos a hablar de 2019, seguro que te resulta fácil. Empieza la temporada de una forma espectacular en la categoría juvenil, consiguiendo 6 podios y 2 victorias entre mayo y septiembre. Bueno, enhorabuena, por cierto. ¿Cómo y cuándo decides saltar al circuito absoluto? Bueno, la primera competición que hice absoluta fue en 2018 en Arco, creo que fue además 27 y 28 de julio. Fue cuando fue mi primera final absoluta, la primera competición que hacía. Y así, bueno, fue como una propuesta del seleccionado español absoluto, que nos dijo, ¿queréis hacer alguna competición absoluta? Y nosotros dijimos, bueno, David dijo que quería que yo compitiese en el Campeonato del Mundo Absoluto de Innsbruck, bueno, para probar un poco las tres modalidades y ver qué te iba. Pero me dijeron que a esa no me dejaban ir. Entonces, bueno, nos quedamos con Arco, que era un muro que me gustaba bastante y que, bueno, que creíamos que lo podía hacer bien allí. Y bueno, pues sonó la campana, se dio bien, lo hice bien. Y ese año no volví a competir en absoluta, por eso que no me dejaron ir al Campeonato del Mundo. Y el año pasado ya decidimos centrarnos sobre todo con el hecho de los Juegos Olímpicos, es decir, tenemos una oportunidad para clasificarnos, vamos a intentar aprovecharla. Y la mejor manera pues es competir en absoluta, bueno, la única manera es competir en absoluta. Entonces nos decidimos centrar un poco más en el circuito absoluto sin dejar de lado el circuito juvenil. Hicimos prácticamente completos los dos circuitos y ese creo que fue sobre todo el año pasado, cuando ya con el hecho de intentar clasificarnos a los Juegos, cuando más nos centramos en el absoluto. Entonces, en este circuito absoluto, el año pasado llegas a tu primera final en Chamonix, en julio. En septiembre en Eslovenia consigues tu primera medalla, un bronce. En octubre quedas segundo en los campeonatos de Europa. Segundo en Inzai en Copa del Mundo en dificultad. Y consigues clasificarte para el preolímpico. Y sella el preolímpico consiguiendo el paso a la Olimpiada. Bueno, da vértigo nada más que contarlo aquí en un minuto. Nos cuentas desde tu piel, desde cómo te has sentido, cómo han sido estos 5 meses desde julio en Chamonix a noviembre en Toulouse. Fue un poco raro porque yo dividiría la temporada pasada como en dos partes. La primera mitad hasta septiembre, más o menos, y la segunda mitad de septiembre a noviembre. La primera no estaba cómodo en la categoría absoluta y creo que me venían todavía un poco grandes, sobre todo a nivel psicológico. A nivel físico yo creo que podía competir, igual, bueno, yo creo que se vio en Chamonix, que no, más o menos podía optar a hacer alguna final o hacer semis y hacer un buen papel, pero la cabeza no, no la tenía bien y bueno, al final las competiciones no salían como esperábamos que saliesen, como deberían haber salido, pero ni siquiera las juveniles. Al final las juveniles
Sí que es verdad que como se ve un poco mejor porque tenía un poco más de margen de fallo, pero no está dando el resultado que queríamos, no está escalando como debería escalar o como yo sé escalar. Entonces no estamos muy contentos con esa parte. El campeonato del mundo absoluto fue un gran desastre. O sea, vemos con la esperanza de bueno, hacer algunas hacer semifinales de bloque de cuerda, incluso final de cuerda, como en Chamonix, pero al final no hice ninguna semi. Bueno, los resultados fueron muy malos para lo que esperábamos. Entonces, luego fuimos al Campeonato del Mundo Juvenil. Mi intención era ganarlo, porque eso, me viene bien a categoría absoluta, en Chamonix, haciendo bien en semifinales, y también fue mal. Entonces, bueno, fue como un poco de decepción la primera mitad, porque no salían las cosas como queríamos o como pensamos que tenían que salir para el nivel de forma en el que estaba. Entonces, justo después del Campeonato del Mundo Juvenil, David me dio una semana libre, una semana y media, y me bajé a mi casa. Y bueno, fui con mi familia, que hacía 8 meses que no les veía, me estuve un poco con ellos, y estoy quedando un poco en roca, y me subí a competir, creo que fue el Campeonato de Europa de bloque, que bueno, fue regular, tampoco demasiado bien, y justo al final siguiente, el Campeonato la Copa del Mundo de Eslovenia, y fue como si hubiese cambiado el chip completamente, o sea, era como otra persona, era como si la categoría juvenil, que en la que me notaba un poco más cómodo, fuese la absoluta. Que no digo que le quitase importancia ni nada, pero iba mucho más cómodo en las vías, no me ponía tan nervioso ni era como... Porque yo cuando me pongo nervioso tengo como dos modos. El modo de estoy nervioso, me relajo demasiado, al final tan nervioso que estoy, me relajo demasiado, o los nervios de estoy demasiado excitado y, pues cuando en esos dos modos siempre la cago. Entonces luego tengo el modo de estoy nervioso pero lo controlo. Y en las anteriores competiciones era siempre el modo de estoy demasiado, bueno, en las finales juveniles era siempre el estoy demasiado excitado y como que no iba nada relajado, entonces pues siempre no me salía mal o eso que decía antes de que intentaba no arriesgar para no caerme. Y en Eslovenia fue diferente, fue como iba nervioso pero relajado, escalé bien, escalé fluido, arriesgué lo que tenía que arriesgar y de hecho creo que hice dos tops en las clasificatorias, que era la primera vez que hacía dos tops en una Copa del Mundo. Y fue como totalmente diferente y creo que hasta, bueno, yo me sorprendí, David se sorprendió porque no esperábamos que fuese tan bien. Y luego fue las semifinales, luego la final. Y creo que fue como un cambio de chip, de decir, bueno, ahora sí que me noto bien en esta categoría, que ya creo que podemos intentar hacerlo bien. Y fue cuando todo empezó a ir mejor. Y después de eso llegan entonces los campeonatos de Europa, el segundo puesto en Inside y el preolímpico. ¿Cómo fue aquella experiencia? Esa segunda parte. Pues fue entre caótica y satisfactoria, porque era como todo lo que no hemos conseguido durante la primera mitad, lo estamos haciendo ahora, que creo que era la parte un poco más difícil, porque era cuando más presión, entre comillas, tenía, porque tenía que hacerlo bien para poder clasificarme al preolímpico. De hecho, hasta octubre, bueno, hasta que Inside, ya dábamos por hecho que no me iba a clasificar para el preolímpico. Y estábamos pensando en Moscú, que iba a ser este año. Eh, y bueno, ya como que lo damos un poco por perdido, pero fue como tú empezó a ir bien. Y bueno, pues al final llega el preolímpico, que ya dije, bueno, ya estoy aquí, ya creo suficiente recompensa para la temporada que para la temporada no tan buena que hemos hecho, entre comillas, refiriendo a la parte en absoluta. Dijimos, bueno, yo creo que no esperábamos estar aquí, hemos llegado, suficiente recompensa es. Entonces ya vamos a disfrutar, vamos a intentar hacerlo bien, pero bueno, que tampoco vamos a fustigarnos si no sale bien. Pero bueno, también salió bien, entonces fue todo bastante rodado en la segunda mitad. ¿Cómo viviste cuando te enteraste de que te habías clasificado? Porque no fue inmediato, ¿no? No lo sabías bajando de la vía, ni mucho menos. No, yo de hecho bajé de la vía y me acuerdo que justo hablé con Estefano Gisolfi, y me dijo que habíamos empatado en tiempo. Y claro, o sea, mi cabeza no concebía empatar en tiempo en una vía de dificultad porque era como que hagamos los dos top, ¿vale? O sea, no puede pasar que hagamos los dos top exactamente en el mismo tiempo, digo, no me entra en la cabeza, pero bueno. Y luego, bueno, también faltaban todavía bastante gente, no sé si faltaban como por 8 o algo así. Y yo cuando bajé, miramos la aplicación y estaba dentro, pero digo, bueno, con esto de la combinada, con nada que me pasen dos, paso de estar segundo hasta, no sé, el 15. Entonces, bueno, estábamos ahí un poco expectantes
y veíamos que la gente pues no iba haciendo top. Y como, hostia, mira, cuidado que se está acercando. Bueno, tampoco, ya vendrán saldrán los últimos creo que eran Ondra, no sé si era un japonés, a William Bosch creo que también estaba, Sacha Lehmann, y bueno, seguramente hagan top, entonces bueno, ya me bajarán y quedaré fuera. Pero vemos que al final creo que se hicieron top Sacha y Adam, y en un momento esto estaba fuera de la aplicación y se me acercó una amiga y dice que se ha clasificado. Y digo, no, pero pues ya estaba, vi que estaba en la final, pero había solo un japonés. Entonces tenemos que pegarnos y uno de los 7 que podíamos optar a la plaza se ha quedado afuera. O bueno, no, todavía no, no sé qué. Y de repente me hizo así, me refrescó la página y había 2 japoneses. Entonces ya automáticamente estábamos clasificados todos. Y fue como que al principio digo, no, no, pero ¿estás segura? Dice, sí que sí, mira, mira. Y sigue refrescando y digo, pero espérate, espérate, que ahora cambia, que ahora cambia. Dice, que no, que no. Y bueno, tampoco quisimos celebrarlo mucho hasta que no saliese la lista oficial y ya no, bueno, dicen la noticia, porque bueno, voy a ser que había algún cambio o lo que sea. Pero sí, bueno, al final fue así. Y nada, pues estábamos ahí, me acuerdo que estaba allí mi padre, estaba mi entrenador, fue como todo bastante, no sé, fue como muy bonito, no sé, fue raro. Qué bien, qué bien. Un poquito antes, durante esos meses, el mismísimo Ondra te invitó para ir a entrenar con él a la República Checa y para preparar este evento preolímpico. ¿Cómo surge esa colaboración? Pues estábamos en Edimburgo, fue creo que después de la final, y me preguntó si está clasificado por el preolímpico, porque por ejemplo ya se clasificó en Hachioya, como todo el mundo, bueno, por la movida que hubo de la que pisó la chapa, que no la pisó, Hmm. y me preguntó si está clasificado, pues ya está clasificado 100%. Entonces le dije que no sabía, que bueno, que podía optar si me salía bien, pero que era difícil. Y me dijo, bueno, si quieres al final te clasificas, estoy pensando montar un entrenamiento con algunos chicos de la República Checa en Breno si quieres venirte y entrenamos juntos. Y claro, yo me quedé así como, ¿de verdad me está invitando a entrenar con él? Porque yo tenía relación con él, pero de las 2, 3 finales que habíamos estado juntos, nada más. Y fue como así un poco chocante. Y digo, bueno, tengo que preguntarle a David, no sé qué planes tiene, porque creo que tenemos pensado ir no sé, si a Alemania a entrenar o por ahí. Y se lo comenté. Y también se quedó así como se me dice, ¿te admite entrenar con él? Digo, sí. Y bueno, ya habló con él, le contó un poco la idea que tenía para entrenar. Y obviamente una oportunidad, si no, no podemos decir que no. Pues no, nos fuimos por ahí de cabeza. Claro, supongo que como cualquier escalador de tu generación, pues has vivido desde chico el desempeño y el dominio de Ondra en roca y en competiciones cuando ha competido. ¿Cómo te has sentido de repente pudiendo compartir sesiones de entrenamiento y competición de tú a tú con tu ídolo? Eso o sea, yo sí me acuerdo de pequeño ver vídeos suyos, ponerme en clase a ver los vídeos de Change, bueno, como acuerdo también cuando vine a España a hacerlo, como hizo como un road trip haciendo los bebés que había por aquí. Yo todo eso ya de pequeño tenía puestos suyos en mi habitación. No lo idolatraba como si fuese, quiero ser como él, pero lo veía como si fuese una especie de dios, ¿sabes? De la escalada. Y sí, como acuerdo que la primera vez que le vi en persona, además fue mi primera final en arco, y claro, yo estaba flipando, bueno, estaba flipando con todo, porque estaban Schubert, Gisolfi, Domin creo que también estaba, claro, era todo gente que yo, cuando veía las condiciones con mi padre, decía, hostia, mira, este está súper fuerte, no sé qué, a ver si gana él, no sé qué, buah, mira cómo llega aquí, se recupera, claro, alucinábamos con ellos, y de repente verme a mí allí entre ellos, no sé, al principio se me hacía como si fuese una especie de sueño, y como, no sé, a ver cuándo va a parar. Pero eso ha sido como hacer un sueño un poco realidad. Decir, o sea, yo estoy diciendo un poco lo que, dando las distancias entre muchas comillas, lo que yo miraba de pequeño. Hmm. Entonces, pues no sé, me ha hecho como mucha ilusión poder estar ahí entre ellos y compartir, bueno, competiciones y finales con ellos. Qué bien. Y ahora, un año más tarde de toda esta vorágine, ¿has tenido tiempo de saborear estos logros? O sea, te has clasificado para las primeras Olimpiadas de tu deporte, que esto es algo único y excepcional. Sí, la verdad es que yo creo que es un pequeño, yo creo que no sé si es un problema, pero yo sí que he notado que en la escalada, digamos, el sueño olímpico, las Olimpiadas, no lo vemos como algo tan grande como lo que es, que yo creo porque no tenemos cultura de Juegos Olímpicos en la escalada. Al final, obviamente, no por clasificarnos y hasta hace 4 años nadie soñaba con unos Juegos Olímpicos o no de manera posible o real. Entonces, yo creo que no se le da tanta importancia como se le da en otros deportes. Por ejemplo, yo aquí lo noto mucho con el atletismo, la natación, que, o sea, aquí la gran noticia no es que fuese subcampeón del mundo, absoluto.
es que me clasificó para el preolímpico, que ya la gente pues flipaba un poco, ¿no? De, hostia, que es joven y ya se clasificó para el preolímpico. Pues ya cuando me clasifiqué para los Juegos, obviamente. Pero eso, yo creo que los Juegos Olímpicos en la escalada no tienen tanta importancia como se les da en otros deportes, porque eso, yo creo, por lo que he dicho, no tenemos tanta tradición de ello. Ujú. Ninguna, pero bueno, ya llegará. A ver si por suerte continúan en París y en Los Ángeles Esperemos. y se separan las medallas también, que estaría Sí, bien. ojalá. Bueno, Alberto, de un año de ensueño pasamos a otro lleno de dificultades, tanto para muchos como para ti. Vamos, con la pandemia, el confinamiento, los planes de las Olimpiadas se desbaratan, se posponen y tu entrenamiento en el CAR se desajusta para volver con la familia y entrenar con los medios que tienes en casa, que entiendo que no son los mismos que tienes ahí en Barcelona. ¿Qué ha sido para ti lo más difícil de este año, Alberto? Yo creo que el gran chasco, bueno, que al final me lo esperaba, ¿no? Era lógico, pero el no poder competir este año en los Juegos Olímpicos. Y de hecho me desmotivó un poco durante la cuarentena. Y aparte que las primeras 2 semanas tuve que estar aislado en mi propia habitación porque bueno, un fisio de aquí del CAR que me trataba te dio positivo. Bueno, tenía que, como precaución, tuve que estar en mi habitación, como que al final fue todo bien. Ujú. Pero sobre todo esas primeras 2 semanas que estaba yo solo en mi habitación, yo creo que fue un poco lo más duro, porque entre eso, la noticia de los juegos, fue como todo se me desmotivó mucho, no tenía ganas ni siquiera de entrenar. Pero bueno, luego ya pude salir de la habitación, pude salir de la cueva y empecé un poco ya, no me motivé del todo, porque no tenía ganas de entrenar y decía, ¿para qué si no tenemos nada que hacer este año? O sea, ya entrenaré cuando salgamos de aquí o... Pero bueno, al final, entre mis padres, que gracias a ellos, bueno, les doy gracias por haberme insistido un poco en que entrenase, haber sido un poco pesado. Bueno, me puse a entrenar, luego también me llegó material de la Junta de Extremadura, bueno, me mandaron pesas, una bici y tal, Ujú. y bueno, alguna cosilla que compré por ahí, pues me puse a entrenar un poco para no perder mucha forma. Ujú. Y en cuanto pude, bueno, empecé a entrenar en el rocódromo de Cáceres y ya no me motivé del todo, pero bueno, por lo menos hacía algo que me gustaba, que no, al final hacer pesas, suspensiones en casa fue un coñazo. Ujú. Mucho que decir, porque aparte que tampoco noté que me sirviese de mucho, porque luego cuando llegué al muro estaba como si fuese un pato. Pero bueno, al final luego ya cuando empecé a escalar, luego ya nos dejamos salir un poco a movernos por Extremadura, fui escalando donde escalaba de pequeño, las zonas que escalaba de pequeño, y bueno, haciendo algunos proyectos que había por allí, algunas cosillas, y ahí Ujú. pues me empecé a motivar un poco. Y luego ya, bueno, cuando ya se abrió todo y pudimos pude escalar a Cuenca y por ahí ya me volví a motivar del todo. Pero eso, sobre todo las 2 primeras semanas se me hicieron muy duras. Normal, metido en la habitación solo. Bueno, la temporada de competición de 2020 ha sido muy corta. Una sola prueba en Briançon, en la que no consigues, por desgracia, el rendimiento que esperabas y te quedas en las semis. ¿Qué puedes aprender de este evento que te haga mejor de cara al año que viene a la Olimpiada? No, yo creo que el principal problema que tuvimos fue que no la preparamos como la deberíamos haber preparado. No invertimos el suficiente tiempo. Creo que en parte fue error mío y de mi entrenador porque no le dimos hasta 2 semanas antes de la competición estábamos tres apuntados, a los tres españoles, creo, solo apuntados. Decíamos, vamos a ir allí a hacer el paripé, tampoco ni nos motivaba y luego de repente, justo yo estaba escalando me fui a escalar a Rodellar y porque mis padres trabajaban y no me podían subir a entrenar a Francia y por ahí que es donde bueno, debemos haber entrenado para preparar la competición. Y ya cuando mi padre pudo pillar vacaciones subimos y ya teníamos creo que 10 días para preparar la competición solo, porque antes había sido imposible. Y bueno, salimos tal y fui a ver quién estábamos escritos y de repente vi que estaban todos, Ondra, Mego, y fue como, hostia, o sea, ¿y cuál debemos haber preparado un poco más? Como al final tuvimos el tiempo que tuvimos y bueno, fue como fue. En las semis fueron bien, las semis que eran unas clasificatorias, eran de un estilo que se me daba muy bien. Y bueno, pues las hice bastante bien, pasé tercero a semis. Y luego las semis pues fue un estilo que no estuve muy cómodo, así chapajes muy intensos y bueno, se me da un poco peor. Y pues obviamente no estaba suficientemente preparado para afrontar esa vía. Y bueno, pues ahí se vio el resultado. Entonces yo creo que la mayor lección que nos ha dado ha sido que no hay que al final una Copa del Mundo es una Copa del Mundo. Bueno, Copa del Mundo entre comillas porque solo estábamos europeos, pero bueno, no hay que dejar subestimar ninguna competición, por mucho que estemos 13 puntos, porque bueno, al final se dio la vuelta a todo y pues, fue un poco más importante de lo que pensábamos. Hmm.
Bueno, vamos a hablar precisamente de preparación ahora. Ahora han cambiado los planes, ha estado eso, un par de semanas en tu habitación, un par de meses sin acceso a instalaciones y no sabemos nada del calendario de competiciones de 2021. Y en un escenario con tanta incertidumbre, ¿cómo os planteáis, David y tú, la preparación? O sea, ¿qué puede hacer que te aporte ventajas sobre estos otros competidores que tienen a tiro de piedra los rocos en los que se van a realizar las competiciones? Bueno, al final lo único que yo creo que podemos hacer para intentar estar a su nivel o poder intentar competir con ellos es ir a sus instalaciones. Al final intentaremos hacer aquí la preparación, sobre todo una buena base aquí en Barcelona, pero luego de que se acerque la competición nos tocará irnos fuera y sobre todo además, estamos viendo a poner las cosas mal por aquí. Entonces, bueno, seguramente nos toque irnos una larga temporada a entrenar a Centro Europa y por ahí. Bueno, pues te he escuchado decir que es muy difícil que ganes estas Olimpiadas, como casi imposible. Sin Bueno, embargo, incluso sacar medallas. O sea en 2018 hubieras dicho lo mismo sobre clasificarte para la Olimpiada o quedar segundo en Copa del Mundo de dificultad en 2019. Quizá una de las cualidades de los más grandes deportistas es que son capaces de transformar esto imposible en posible. ¿Tú crees que el aplazamiento de las Olimpiadas puede darte el tiempo que necesitas para ganar experiencia frente a otros competidores que llevan en el circuito desde que eras tú un niño y lo veías en la tele? bueno, creo que ganar experiencia frente a ellos, yo creo que es muy difícil porque al final son gente que, por ejemplo, Son McCall, que es el más veterano que hay ahora mismo clasificado, empezó a competir en la categoría absoluta cuando yo nací, en 2002, debutó. Entonces, ahora mismo tener más experiencia que él, yo creo que es imposible. Pero, no sé, a lo mejor intentar ir más preparado o ir un poco más fuerte, pues sí que me viene bien para poder entrenar mucho más, sobre todo la velocidad, que es donde me flaquea un poco más, y poder centrarnos al 100%. Por ejemplo, hemos estado haciendo una concentración de 2 semanas en Pamplona y ha dado bastante buenos resultados, de que estamos contentos, cosa que si hubiese sido los Juegos este verano habría sido imposible hacerlo. Entonces yo creo que me va a beneficiar bastante y con suerte voy a poder llegar más preparado de lo que va a llegar este año. Genial. Pues bueno, a soñar alto, Alberto. Estaremos apoyándote a tope desde detrás de las pantallas o desde el público, si se puede. A ver si hay suerte. Bueno, esto es una entrevista en la que me he centrado sobre todo en tu faceta competitiva, pero bueno, sin duda, aunque no sea tu objetivo, también escalas en roca y tienes en tu libreta un par de novenos. Si te tuvieras que quedar con una vía que hayas hecho, o bueno, con una competición si quieres, ¿cuál sería y por qué? Yo creo que Vía, yo creo que sea mi primer 9A, por la ilusión que me hizo pasar al 9º grado, que no es una cosa que fuese buscando decir, bueno, ahora quiero hacer 9A. Además fue un poco, había probado uno en Cuenca, pero que bueno, estaba cerca, pero yo luego tuve que dejar de ir porque ya no había buenas condiciones. Y fue una Semana Santa en Margalef y probé Era Bella, que era uno de los más famosos que hay. Y bueno, me gustó, pero no me veía bien para hacerla. Y estábamos un día escalando, vamos, con mi primo, haciendo cosas fáciles. Y me dijeron, aquí hay un 9A, no sé qué, tiene buena pinta. Y yo dije, "Buah, pues voy a darle". Y me acuerdo que le di un pegue, por siempre que he probado alguna vía, de buen grado que sea, le di un pegue a vista. Digo, si suena la campana, pues que salga. Claro. Obviamente no salió, pero bueno, le di un buen pegue, me gustó. Y bueno, la mira hasta arriba. Y el segundo pegue que le di, me di casi, no, casi, no sé, 3 movimientos de hacerla. Digo, joder. Y al final eso, le di un par de pegues más. No, si al final creo que le di 7 pegues en total y me salió. O sea que no fue una cosa que fuese buscando, pero aunque un poco de tal, pues salió. Yo creo que esa sería la vía que más me ha gustado, con la que más ilusión me ha hecho hacer. Aparte, bueno, ahora tengo muchas vías que quiero hacer y yo creo que cuando las haga me hará más ilusión que esta. Por ejemplo, a lo mejor biografía, acción direct, la Rambla, que son bueno, los clásicos que yo creo que todo el mundo le gustaría hacer. Y con competición seguramente Chamonix, la Chamonix del año pasado, bueno, por el ambiente que había. Me acuerdo que hace poco en la cuarentena, viendo fotos antiguas de compes y tal, diciendo, bueno, a ver qué subo a las redes, que ahora que no tengo nada para subir, tirando de carrete. Y me acuerdo que encontré un par de fotos de Chamonix, una que de momento sé que hice, bueno, salté como un hombro o así, Sí. que encontré esa foto que me acuerdo que justo después de la compra la vi en Facebook, no me acuerdo dónde, y nunca más la había vuelto a ver. Y la busqué y no la encontraba. Y justo al lado de esa foto había otra que era yo escalando, pero súper pequeño, o sea, sabía que era yo pues, porque la camiseta y tal, creo que no se me veía. Y toda la plaza de Chamonix llena, había creo que cerca de 10.000 personas. Y es que claro, porque yo cuando salía a competir teníamos los focos delante y tal, y luego Claro. cuando ya salía del público, ya la gente ya se había ido.
pero digo, hostia, es que competí delante de mucha gente. O sea, yo creo que si lo hubiese visto me habría cagado un poco. Pero esa competición creo que si puedes, o sea, si tienes la suerte de poder competir y en una Copa del Mundo, creo que esa competición es la mejor que hay para hacer. Y si puedes ir de público, también yo creo que es la mejor, la competición en la que más se puede disfrutar. Por el sitio, el ambiente que hay, el Mont Blanc allí al lado, ese es un sitio muy bueno. Sí, con una buena chaqueta de plumas, ¿no? Pero Sí, 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 hace fresquito. muy bien. Bueno, por último, si alguien quiere contactar contigo, ¿dónde te puede encontrar, Alberto? Pues sobre todo pues lo que más activo soy es Instagram, que tampoco es que sea demasiado activo, pero bueno, voy subiendo mis cosillas prácticamente cada día y prácticamente todos los mensajes directos que me llegan los leo, aunque yo creo que la gente piensa que no, pero los leo. Y bueno, ahora estoy pendiente de hacerme Twitter y alguna página web y tal, pero bueno, de momento lo principal es Instagram. Perfecto. Bueno, pues aquí lo dejamos en esta primera entrevista. Y digo primero porque estoy seguro de que darás mucho que hablar en los próximos años y aquí vas a tener un micro abierto para contar lo que quieras. Así que muchas gracias por pasarte, mucho ánimo y suerte con la temporada que viene, crack. Encantado. Muchas gracias a ti. Y aquí termina esta apasionante historia. Es la primera vez que aparece Alberto en el programa, pero estoy seguro de que con su juventud y con sus posibilidades no será la última. Estoy también seguro de que tendrá un año fanático de preparación para las Olimpiadas, y desde aquí o de donde quiera que estemos, Alberto tendrá todo el calor de Rock and Joy, de toda la comunidad. Así que a soñar alto y a dejarse la piel. Y para terminar, quiero contarte la revolución que supuso para mí, precisamente hablando de piel, empezar a cuidármela para escalar. Si se te saltan las lágrimas nada más de pensar en apretar una regleta pequeña, si tras 3 o 4 pegas ya la piel dice basta y tienes que terminar el día, entonces sabes de lo que te hablo. Climskin ha creado una crema cicatrizante y regeneradora totalmente natural, totalmente vegana, que no testean en animales, que ha supuesto una revolución en el cuidado de la piel para los escaladores. Si quieres experimentarlo tú también, entra en climskin.com y usa el código de descuento JOY, J-O-Y en mayúsculas, para llevarte un 10% de descuento en todas tus compras en la web, adicional a todo lo que ya tengan. Climskin.com y código JOY en mayúsculas. Un abrazo y hasta la semana que viene. ¿Te ha gustado este episodio? Este podcast forma parte de un proyecto más grande, rockandjoy.com, un portal en el que encontrarás artículos, guías, servicios de coaching de escalada y pronto mucho más contenido. Puedes apoyar al podcast entrando en la web o de forma directa con rockandjoy.com/estudio. Entra y por lo que te cuesta una tapa puedes darme cuerda para que siga trayéndote este contenido. Por último, ya lo sabes, escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.